Tenemos 4 semanas, esta es nuestra 4ª semana, hablando acerca de vencedores, de cómo podemos ser vencedores. La palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Y hoy nos toca, hemos hablado acerca de varios temas, y hoy nos toca el tema, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando de las etiquetas, y que todos hemos pasado o hemos sufrido de haber sido etiquetados de alguna manera. Por ejemplo, a mí me han etiquetado como el gordo toda mi vida. No sé por qué. Pero el moreno, el alto, el bajito, el gordito, el hediondito. O sea, siempre nos van a etiquetar. Siempre cuando las personas, y hablaba de Enrique a las personas las conoce por una anécdota que pasó el día que lo conoció. Y entonces eso, hay cosas que no podemos, ninguno de nosotros vamos a dejar de pasar por ahí, pero hablamos acerca de cómo poder superar eso. Y hoy vamos a hablar de una que de verdad todos también pasamos por eso, y es el temor, el miedo. Aquí todos le tenemos miedo a algo. Hay algo en que le tememos. La mayoría de nosotros luchamos contra el miedo en algún momento. Los niños se asustan durante tormentas. Los adolescentes se preocupan, no sé, por cosas distintas. A veces se preocupan o les da miedo por el matrimonio de sus padres. Ya cuando son adultos nos angustia perder el trabajo. Nos preocupa por la salud quizás de un ser querido, ¿verdad? Podemos ver cantidades de miedos que nos llevan a tener en la vida. Los miedos más comunes de la vida es la pérdida de un cónyuge, del matrimonio, de un hijo, de la salud, el fracaso financiero, el fracaso marital, el fracaso como padre, porque hay fracaso como padre. No crea usted que usted es padre porque usted engendró o porque usted parió. Usted fue un instrumento. Cuando usted es padre es porque usted se ha comportado como un padre. Es porque usted ha hecho lo que es para ser un padre. Entonces el fracaso es un miedo. Hay personas que le tienen miedo al rechazo. Les tienen mucho miedo al rechazo, a lo desconocido. Y bueno, si nos ponemos a buscar las cosas que dan miedo, a mí me dan miedo los aviones. Y trato de hacer mis viajes, aunque ya antes decía yo trato de hacer mis viajes por tierra. No, ya tengo que hacerlos por tierra obligado, porque si no quepo en ningún asiento. Cada vez los aviones los hacen más pequeños, más baratos los tickets, pero los asientos más pequeños. Entonces ya por lo menos en avión no puedo viajar ni que se me quite el miedo. Pero la palabra de Dios nos habla bien específicamente. Yo quisiera, si usted tiene su Biblia con usted, si usted tiene su teléfono, busque 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Para que usted se dé cuenta que el miedo no se lo ha dado Dios. El miedo no viene de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido hoy reunirnos. Padre, gracias por las herramientas que nos has dado para que si una no funciona, la otra sí funciona, Señor.
Padre, gracias por habernos dado la victoria por encima del enemigo, por encima de cualquier cosa, para que tu palabra sea expuesta de todas maneras. Gracias, Señor, y que esa palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón para que sea aplicada en el momento que la necesitemos. Padre, una vez más, nos ponemos en tus manos y abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no es de Dios. Algunos dicen que el miedo es lo opuesto a la fe. Yo digo más bien que el miedo es tener fe en otras cosas o en las cosas incorrectas. El miedo es quizás poner nuestra fe en lo incorrecto. El miedo quizás a hablar en público, quizás a tener, no sé, otras formas de hacer las cosas. Ahora, lo que quiero que sepan es que Dios te trajo hoy, específicamente para que en su presencia escuchar la verdad de su palabra y ser libre de la esclavitud de cualquier miedo, de cualquier temor. Él no nos ha dado un espíritu de temor. Él no nos ha provisto a nosotros de un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de una mente. Cuando dice dominio propio, es de una mente sana, de una mente que nosotros podamos tener dominio, que cuando nosotros hablemos o actuemos sea con una mente sana. Dios nos va a dar el poder de vencer ese miedo. Dios nos va a permitir comenzar a atacar a ese miedo. Pero ¿cómo podemos empezar a atacar ese miedo? Mire, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir ese miedo. Definir ese miedo. Yo lo voy a llamar hoy que miedo es tener fe en el que hago sí. Tener fe en el que hago sí. Y ya van a entender por qué les digo esto. Déjenme darles un poquito de contexto de lo que vamos a estar hablando ahorita. Moisés nace hebreo, pero criado bajo las mejores condiciones y las mejores cosas, porque estaba viviendo con Faraón, porque lo recogió la hija de Faraón y lo crió, y él se crió sabiendo que era hebreo, pero con los beneficios, imagínense, del nieto del rey. Imagínense eso. Pero en aquella época los hebreos eran esclavos de los egipcios. Y en algún momento él ve a un egipcio asesinar a un hebreo. Y él coge tanta furia que decide matar a ese egipcio. Defendiendo al hebreo, mata al egipcio y dice: aquí no me queda de otra que salir corriendo porque me van a matar a mí. Y se va al monte Horeb. Y estando en el monte, dice la historia, que un arbusto empezó a arder. La Biblia lo llama la zarza. Y él empieza a sentir y a escuchar la misma presencia de Dios, hablándole y diciéndole
diciéndole, y le pidió que fuera imagínense que usted le diga que fuera de vuelta a Egipto y le dijera a Faraón que él venía a liberar a los hebreos de la esclavitud. Y Moisés, yo creo que Moisés le dijo, ¿qué? Fíjense lo que responde Moisés. Sin embargo, en el Éxodo capítulo 4, versículo 1, sin embargo, Moisés protestó de nuevo y le dijo, ¿qué hago si? ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Fíjense, ¿cuál era el miedo de él? ¿Qué voy a hacer? Una de las cosas que nosotros empezamos a hacer cuando tenemos miedo es a pensar los peores escenarios. O sea, cuando nosotros empezamos a no confiar, o sea, a tener miedo significa no tener fe en Dios, sino en la cosa equivocada. Entonces vamos a tener más fe diciendo, ajá, si Dios me está diciendo que esto es así, y si no es así, tenemos que ver los posibles escenarios por si acaso Dios se equivoca o por si acaso Dios cambia de opinión. Empezamos a no confiar en Dios, sino a confiar en cualquier otra cosa menos en Dios. Ay, ¿qué hago si no me escuchan? ¿Qué hago si se cae la economía? ¿Qué hago si empiezo a perder mi salud? ¿Qué hago si mi cónyuge no es el cónyuge que escogí bien? ¿Por qué confiamos más en el qué hago si? Ahora, decimos que el qué hago si no es bueno, pero es importante. Es importante. Y les voy a decir por qué. Número 1, 2 cositas rapidito. Lo que más tememos revela lo que más valoramos. Lo que más tememos revela lo que más valoramos. En estos días no, ya hace ratito, unos muchachos de acá de la iglesia teníamos problemas ahí arriba en el techo con un montón de basura que estaba tapando la vía del desagüe del agua y se estaba empozando el agua arriba. Y cuando yo dije que había que hacer eso, no pensé que lo iban a hacer ese mismo día. Cuando alguien, pastor, yo lo hago. No, pero es que no tenemos la escalera. Salió el hermano Florencio. Yo tengo la escalera. Y bueno, ese día se reunieron todos, buscaron la escalera, vinieron. El muchacho que dijo que lo hacía es un muchacho que trabaja en los techos, en los roofs. Y se montó valente. Cuando yo veo que Reinier coge para arriba, le pegué 3 gritos. Que después él me decía, pero ¿por qué me gritaste? Le digo, porque yo a vos te aprecio, te quiero. No, y a los demás no los queréis. Le digo, no es que los quiero, sino que ellos están acostumbrados a ese trabajo. Uno es rufero, el otro tiene esa escalera larga por algo. Si tiene la escalera larga ese es porque se la mantiene encaramado por allá arriba. Pero vos no, mijo. Vos venís de Valencia, metido en una oficina cobrando recibos de vendedor. ¿Para qué te vas a poner a estarte montando allá, muchacho? Pero es porque me dio miedo, porque lo aprecio. Las cosas que tememos revelan lo que valoramos. Lo segundo es que, y esto, fíjense, parece bueno, en lo que tememos es lo que más valoramos, pero lo que más tememos revela dónde confiamos menos en Dios.
Donde nosotros tenemos más temor, no solamente revela lo que valoramos, sino en lo que menos confiamos en Dios. Si nosotros vivimos con miedo por nuestros hijos, ¿en quién usted está poniendo la confianza? ¿O en quién los está encomendando usted? Que usted no está confiando. Porque si usted de verdad creyera en Dios, si de verdad usted se lo está encomendando a Dios, usted no estuviera tan preocupado. Porque si usted conoce a Dios, si usted conoce el poder que tiene Dios y usted conoce la protección que Dios le puede dar a sus hijos, entonces ¿en quién hay que temer? No podemos olvidarnos que en esas cosas que más tememos es donde menos confiamos en Dios. Ahora, yo quisiera que cada uno de nosotros escogiera nuestro temor, porque de que tenemos temor, tenemos temores. Y usted se ponga esa palabra ahorita aquí en la mente y usted dijera, no estoy confiando en Dios en esto. Porque a veces tenemos que identificar en donde no estamos confiando en Dios. No estoy confiando en Dios en 2 puntos. Usted escoja su miedo y póngalo allí. Pueden ser sus hijos, pueden ser su salud, puede ser cualquier cosa. Debemos de ser prácticos. ¿Cómo nos dará Dios el poder para superar este miedo? Superar el miedo a eso que usted le acaba de dar nombre. Superar los miedos más profundos que tenemos. Yo le di gracias a Dios cuando yo estaba preparando porque yo le dije, Señor, ya yo no tengo que preocuparme por el miedo mío, porque como yo no quepo en los aviones ya, como yo le tengo miedo es a los aviones, pero ya no quepo en ninguno, ya si rebajo algún día, entonces voy a aplicar esto que voy a decirles. Pero lo número 1 es que nosotros debemos reconocer el miedo y elegir confiar en Dios de todos modos. Debemos reconocer que hay un miedo. Debemos reconocer que no estamos confiando en Dios en eso y confiar en Dios de todas maneras. Un ejemplo que sí lo viví fue cuando mis hijas se graduaron y empezaron a tener carro. Uf. Para mí, que ellas salieran a Walmart, se me paraba el pelo. Y yo vivo a 2 cuadras de Walmart. Se me paraba el pelo. Tenía mucho miedo. Hasta que un día yo dije, Señor, ¿en quién estoy confiando? En el manejo de ellas. Ese es en el que menos puedo confiar. Por eso es que me siento como me siento. No porque sean malas choferes, sino porque son nuevas choferes. Yo tengo que confiar en ti. No son las primeras que van a coger carro. Muchos muchachos han entrado a tener carro a la edad de ellas. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo me voy a olvidar que ellas salieron y yo te las voy a encomendar a ti. Y poco a poco Dios me ha ido quitando ese miedo. Y ya a mí no me importa a qué hora, hacia dónde y cómo ellas salen. Claro, también confío que Dios ha hecho un trabajo en ellas también. Pero ya el Señor no tiene ese... No sé si usted sabe cuando usted tiene un temor y usted dice, wow, no puedo estar tranquilo. Era que yo no podía estar tranquilo. Y yo le decía a Janet, ¿qué hora es? ¿Y a qué hora llegan? ¿Y cómo y a qué hora? Y les dijiste a qué hora tenían que regresar. Y yo quería estar todo el tiempo pendiente a ver a qué hora llegaban. Porque no estaba confiando en quien tenía que confiar.
Superar nuestros miedos es reconocer el miedo y elegir confiar en Dios, no importa lo que venga. Dice la palabra de Dios en el Salmo 56, del 2 al 4, fíjense, David: los que me calumniaban no dejan de acosarme, y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? Pero fíjense esto bien interesante, lo que dice aquí David. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Aquí a David lo estaban persiguiendo para matarlo. Y no es que él pensaba que no lo podían matar. La posibilidad había que lo podían matar. Pero simple y llanamente él decía: en el que estoy confiando, en el que yo pongo mi confianza, es más que ellos. Y si ellos me matan, mi hogar, yo estoy aquí prestado, yo estoy aquí en una visa corta, yo estoy aquí, mi ciudadanía está en el cielo. Y si todavía la voluntad de Dios es que ellos me maten, es porque ya Dios me quiere a su lado. Entonces, ¿para qué temer lo que los mortales pueden hacer? Si de todas maneras la voluntad del que se va a hacer, ¿de quién es? La de Dios. Él diría: mi Dios está en el trono, y la voluntad de Él es la que se va a hacer. Busca a Dios hasta que te quite el miedo. Buscar a Dios hasta que ese miedo se vaya disolviendo. No te lo va a quitar de la noche a la mañana. Gloria a Dios si te lo quita de la noche a la mañana. Dios tiene poder para todo. Pero no es la expectativa. Pero Dios está dispuesto a trabajar a medida de que tú trabajes con Él y buscas a Dios, y Dios va a empezar a quitar ese miedo. Esto Él lo va a hacer. Esto es exactamente lo que hizo David, el hombre que realmente tenía mucho que temer en la tierra. Se acercó tanto a Dios que Dios le quitó los miedos. Dice Salmo 34:4: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. David, ustedes saben que David fue el rey de Israel que más gente mató, que más batallas ganó. Vaya, el wow. Y él tenía temores. Pero Dios, él buscó a Dios de tal manera que Dios lo libró de todos sus temores. Lo libró de todos sus miedos. Esto es lo que hizo él. Esto es lo que hizo Dios por él y lo puede hacer por cada uno de nosotros. Yo quiero que usted incline su rostro en esta mañana y vuelva a usar esa misma palabra que usted hace ratico usó. Esa palabra que quizás hasta hoy usted no le había dado nombre, pero que siempre ha estado allí. Y usted hoy se la ponga en manos a Dios. Que usted hoy se la ponga a Dios como tarea. Y le diga: Señor, yo hoy quiero que tú tomes control de este temor.
Dios está dispuesto a tornar algo de mal para bien conforme a aquellos que están llamados a su propósito. Padre, una vez más, estamos delante de ti. Padre, estamos delante de ti para glorificar tu nombre y para venir a poner nuestros temores en tus manos. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están acá. Tú conoces el corazón de cada una de las personas que han escrito en la mente este temor. Señor, ayúdanos a trabajar en estos temores. Ayúdanos a acercarnos a ti cada día más con estos temores. Que cada vez que sintamos temor por estas cosas, nosotros nos inclinemos hacia ti. Señor, ayúdanos a que tú nos libres de todos estos temores. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.